Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a pasar lista. Buenas. Buenas tardes. ¿Alarcón está? Sí, presente. Gracias. Allende. Allende. Arredondo. Balbontín. 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 Profe, la Francisca está presente. Y Francisca. Sí, está lista ya. Balbontín. Ah, no le escucho. Ahí está, ya, ok. Valladares, gracias, Mariano. Presente. Bustamante, Presente. Castro, Presente. Ofré, Presente. Díaz, Escobar, Espinosa, Presente. Fernández, Presente, Espinosa. Figueroa, Presente. Flores, Flores, Godoy, González, Jara, Presente. gracias. Profe, estoy presente. Jiménez, ya de ahí lo vemos. Jiménez, Jopia, Presente. López, Madrid, Miranda, Orellana, Presente. Ortiz, Pérez, Presente. gracias, Piña, Rodríguez, Presente. gracias, Roger, Sangüesa, Presente. Segovia, Presente. Suárez y Vega. A ver quién quedó fuera de la lista, por favor, me da su apellido. Escobar. Escobar. Ok, ¿quién más?
¿Alguien más quedó fuera de la lista, por favor? ¿Alguien más llegó atrasado a la lista, por favor? Yo, profe. ¿Quién Camilo entró? Ortiz. Camilo Ortiz. Bien, Sí. Camilo. Ahí estás. ¿Alguien más, por favor? Gracias. Sí, no hay problema. Antonia Vega. Y ahí está. Avísenle, por favor. ¿Alguien más? La Javiera Miranda viene entrando. ¿Dónde está? Le estoy diciendo, viene entrando. No está todavía dentro, viene entrando. Profe, yo llegué. Antonia Vega. ¿Está lista, señorita Vega? ¿Sí? ¿Javiera Miranda llegó? Javier Rodríguez. López. Cuando entre Miranda va a avisar ella. Ya, pues, mientras tanto no ha llegado. López y Miranda, ahí están. Listo. López y Miranda. Listo. Bien. Les recuerdo que esta es una de las clases que yo falté para que le comunique a su apoderado que estoy recuperando las 2 horas de clase que falté. Esta es una de ellas y el jueves terminaríamos en la tarde y con eso quedamos al día con nuestras clases, por favor. ¿Ya? Para que le avisen a su apoderado. El colegio ya sabe esto, yo mandé una notita, así que esto se sabe. Bien. Durante la semana o el fin de semana les voy a subir 1 o 2 tareas al aula virtual, ¿ya? Tienen que leer muy bien el enunciado de la tarea, porque se las voy a pedir en un solo archivo, en formato PDF, que sea una foto, y la pueden hacer la tarea en forma grupal, de 4 personas o 5 personas. Usted no me endosa a mí esa responsabilidad, creo que yo le doy la libertad para que usted se pueda formalizar respecto a los grupos de trabajo, por amistad, por cercanía, porque es el más amigo, la más amiga, no lo sé, eso lo tiene que ver usted, po. Y tiene que velar porque su Profe, nombre esté en la tarea. ¿Ya? Alguien me dijo, profe, ¿qué pasa? si uno no tiene amigos y lo puede hacer solo, Por ¿lo puede hacer supuesto, solo, no? sí, por supuesto, si usted quiere hacerlo solo, lo hace solo. ¿Por qué insisto en los trabajos de carácter grupal? Por las condiciones en las cuales uno está trabajando. Joan, yo lo hago contigo. Uno está solo en su casa, tiene Oh, dudas, a quien le pregunta. Entonces, mediante la correlación y relación entre los padres, los amigos, a distancia, a través de una clase Zoom o a través de Met o el WhatsApp, qué sé yo, se pueden comunicar y se pueden ayudar, ¿cierto?, a tener un trabajo colaborativo, participativo. Se habla de tanto la ayuda, ¿cierto?, de tanta ayuda y tanta cosa. Entonces, la forma de que yo les permito que ustedes me hagan las tareas en forma grupal, podría pedirla en forma individual, ¿verdad? Pero creo que las condiciones no son las más óptimas con todos los problemas que se tienen, entonces yo les permito que ustedes se formalizan con grupos de 5 personas. Entonces, en cada grupo tiene que haber un capitán o una capitana de grupo, ella se encarga, ¿cierto?, de mandarme la tarea en PDF al aula virtual, no a mi correo electrónico, no al WhatsApp, sino que a través del aula virtual. ¿Por qué a través del aula virtual?
porque el aula virtual es un documento oficial del colegio. Entonces ahí queda registro que tú realmente, o el grupo de personas, subió la tarea y la hizo como tal, dentro de los plazos que corresponden. Entonces, cuando a uno le suben la tarea al computador, digamos, al correo, que le envíe la tarea, que no se la envíe, que sí, que mire, se la mandé con tal persona, que le puse mal esto, profesor, y una serie de otras cosas, entonces hay unas tiras y aflojan. En cambio, si usted lo sube a la aula virtual, ahí queda evidencia de su trabajo. Se cubre usted, se protege usted, el grupo de personas, los apoderados, el colegio y el profesor. Entonces eso es un documento oficial del colegio. Y por eso que voy a pedir entregar las tareas a través de esa situación. Irán a hacer un par de preguntas, 2 o 3 preguntas que tienen que resolver y lo hacen en equipo. ¿Qué les parece? Está bien. Bien, está bien. Ya, Sí, pues, profe, está bien. es lo mismo que estamos haciendo ya hace un año y yo creo que vamos a continuar todo este año con toda la problemática que tenemos entre medio, con todo lo que está pasando, todas las cuestiones que están pasando. Fíjense ustedes que ya los puertos de... A ver, me dice la gente que yo no debería hablar de estas cosas, pero usted comprenderá que en mi condición de ser profesor, mis alumnos tienen que estar, yo por lo menos pienso que un alumno tiene que estar, escuchar noticias, relacionarse con el medio, ver qué es lo que sucede, ¿cierto? Porque eso te hace, te habilita ante tus padres, entre el medio, y tú estás preparado para dar una respuesta, ¿me entiendes? Ahora, la opinión que tú puedas tener es tu decisión libre para hacerlo, pero, por ejemplo, ahora se están tomando los puertos de Chile, los portuarios, acaban de entregar la noticia, entonces también no están, la gente externa no nos está recibiendo las mercaderías. Tengo un amigo que es ingeniero eléctrico de un buque nacional, está en Brasil, frente a la costa, no pueden recibirle la carga. De acá se lleva hierro y otros materiales, y de allá se trae azúcar desde Brasil. Y ahí están a la deriva, no lo reciben los portuarios brasileños. Entonces son cosas que nos afectan, chicos. Son cosas que estamos ante esa situación, ¿me entiende? Entonces uno tiene que estar preparado para tener una postura como persona. La postura que usted tome es su libertad, simplemente yo lo que les menciono, ¿cierto? Que la situación en todo orden de cosas está un poco ambigua, hay gente que tiene miedo, hay mucha incertidumbre que se transmite a las casas por los papás, que lamentablemente algunos han quedado sin trabajo, que el 10%, que volveremos a clase o no volveremos, los alumnos me preguntan. Yo pienso que no se va a volver a clase durante este año. Fíjate tú que ahora levantaron la cuarentena a casi 3 millones de personas en Santiago con los índices que hay. Los expertos dicen que no debería ser, y eso va a afectar la situación. Entonces yo creo que lo más probable es que vamos a seguir en esta condición durante todo el año. O sea, ya llevaríamos 2 años de clases de estas características, imagínate. Ya, habíamos hecho el problema 4, estábamos viendo, voy a hacer una especie de resumen del torque. El torque, ¿cierto?, se define como fuerza por distancia por el seno del ángulo que forman los dos vectores. El torque te crea un vector perpendicular al plano formado por los dos vectores. El torque se mide en newton metro. El año pasado vimos lo que era trabajo mecánico y energía, y newton por metro le llamamos joule. Pero en este contexto, en el contexto del torque, se deja como newton metro. Y hay una condición que dice que si hay alguna fuerza que hace girar el cuerpo en sentido contrario a las manecillas de reloj que usted tiene en su casa, el torque es negativo. Si hay alguna fuerza que hace girar el cuerpo en sentido de las manecillas de reloj, el torque es positivo. ¿Ya? Eso es un acuerdo que uno toma. Puede suceder que ese acuerdo sea el mismo del libro que estás usando, puede que sea el mismo del libro que entregó el Estado chileno, o puede que sea al contrario. Lo que para nosotros es negativo, para ellos puede ser positivo, y lo que para nosotros es positivo, para ellos puede ser negativo. ¿Quién tiene la razón? Cualquiera de las dos personas. Es una cuestión de ponerse de acuerdo. Y el torque total se le llama torque neto o torque resultante, es la suma de los torques.
Y para que un cuerpo rígido, recuerde que un cuerpo rígido es un cuerpo que está constituido por un número muy grande de partículas, en el cual la distancia entre ellas permanece constante, una condición de equilibrio translacional dice que la suma de las fuerzas vale cero. Y esa es una rama de la física que se llama estática. El año pasado nosotros vimos las leyes de Newton. ¿Se recuerda F igual a m por a, los diagramas cuerpo libre? Entonces, en algún momento habían fuerzas que estaban actuando sobre el sistema y las fuerzas eran igual a cero en el eje horizontal y en el eje vertical. Es decir, no se movía ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, ni arriba ni hacia abajo. Es decir, estaba en equilibrio estático. Pero ahora se incorpora otra condición que es la condición de equilibrio rotacional. O sea, el cuerpo puede mantener una distancia respecto a tuya. Es decir, tú dices, esto no se mueve ni se aleja de mí, ni se acerca, no va hacia arriba ni hacia abajo, pero puede rotar en un punto respecto de ti. Y la distancia se mantiene la misma. Entonces yo me tengo que asegurar que los torques también sean cero. Entonces, realmente para que un cuerpo esté en equilibrio, tiene que cumplir ambas condiciones. Y habíamos hecho un problema, y yo me había extendido un poco más, que este tipo de problemas, ¿cierto?, lo presentamos o lo resolvemos, por ejemplo, en tecnología médica, donde este tipo de cosas, ¿cierto?, los tecnólogos médicos, que va a ser gente del futuro, porque nuestro país es un país ya somos un país de viejos, van a tener que atender muchas personas, van a faltar gente que esté a cargo para atender a la gente de edad. Imagínense ustedes, están hablando ya que en este momento hay como un 20 y tantos % de profesores que han abandonado el sistema. Y por lo tanto, de aquí al año 2050, 2030 o a 10 años más, se van a necesitar en este país más de 10.000 profesores, más de 20.000 profesores para que puedan cubrir esas plazas. Porque la gente se está dedicando a otras cosas. Van a faltar profesores, van a faltar tecnólogos médicos. Entonces, si alguien quiere estudiar algo relacionado con el área de la salud, tiene que tener clarito este tipo de situaciones. ¿Ya? Entonces aquí generamos el torque y vimos que el torque menor que era, ¿cierto?, era respecto a la muñeca, por lo tanto yo generaba un menor movimiento, un esfuerzo respecto de la muñeca. Y ahí lo habíamos hecho. Ya habíamos extendido, ¿cierto?, lo que eran los newton metros y calculamos el torque total. ¿Se recuerda este problema que lo hicimos en la clase pasada? Bien, vamos a hacer aquí este otro problema. Dice, en la figura se observa una viga de 10 metros de longitud, de largo, y que está sometida a la acción de una fuerza de 50 newton. Ahí está la 50 newton, hacia abajo. Tiene 4 más 6 son 10, y tengo los puntos A, B y el punto C. Aplicada a 4 metros de uno de los extremos, es decir, la fuerza está siendo aplicada a 4 metros de uno de los extremos. Calcular el torque producido por esta fuerza cuando la viga puede rotar en torno a una bisagra ubicada en el punto A. Es decir, si yo pongo aquí una bisagra, un clavito, lo más probable es que esto va a rotar en este sentido porque la fuerza está apuntando hacia abajo. Después en el centro de la viga, es decir, debería estar a 5 metros, ¿verdad? Porque aquí tengo 4 y 6, y eso da un total de 10, y la mitad de la viga es 10, que podría ser ese punto. Entonces el eje de giro está aquí en ese punto, y ahí está la distancia. Y la distancia del punto A a donde está aplicada la fuerza le llamamos R sub A. Y esa distancia R sub A es de 4 metros. Entonces si yo hago el torque respecto de ese punto, si yo aplico la definición del torque respecto a ese punto, es la fuerza son 50 newton, la distancia al punto de giro, que es el punto A donde se aplica la fuerza, es la distancia R sub A, que le llamamos 4 metros, y el ángulo que forma la fuerza con la línea roja, ¿cuánto vale, por favor? La línea roja con la fuerza, ¿qué ángulo forman? ¿De 50? No, el ángulo que forma esta fuerza con esa distancia. 90. 90 grados. Y seno 90 grados, coloque ahí en su calculadora, por favor. Seno 90 grados. 1. 1.
Entonces aquí yo le puse en forma atravesada ese 1 que está ahí, ¿ves? Yo ya sé que seno 90 grados vale 1, entonces te queda 50 por 4 por 1. 50 por 4 es 200, por 1 te queda 200. ¿Y cuánto te queda? Newton por metro. Entonces el torque respecto a ese punto son 200 newton metros. ¿Y esa fuerza hace girar el cuerpo en qué sentido? Aquí lo estoy mostrando. De horario, Horario, por lo tanto el torque es positivo o negativo. positivo. No, pues negativo. Recuerde que aquí está la explicación, pues lo dimos. Que siempre se me olvida porque siempre pienso que positivo es... la otra vez también le dije lo mismo. Por eso, pero hágase un papelito ahora, téngalo encima de su escritorio. Entonces usted se prepara. Si la fuerza hace girar en sentido reloj, entonces el torque es negativo. Si la fuerza lo hace girar en sentido positivo, el torque es positivo. Y lea el papelito, cada vez que yo le pregunte, usted ve el papelito. Y así va a ir aprendiendo, usted se va a ir, digamos, viendo cuál es la situación, para que evite colocarse. Y eso usted lo va a poder tener el día de que tenga que desarrollar la prueba. Yo por eso les pongo estos resúmenes, ¿ve? Y le sigo el material. Entonces, usted coloca el papelito ahí al lado de su cuaderno y dice, este torque es negativo. Si quiere, te resuelve los problemas y después al último le coloca el signo correspondiente. Ve que aquí está negativo, 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 etcétera, etcétera. ¿Le parece? De esa manera uno se va adecuando y va encontrando su propio sistema de trabajo, su propio sistema de estudio. Hay gente que le gusta estudiar, ¿cierto?, con música. Hay gente que necesita el silencio. Hay gente que le gusta estudiar de día. Hay otros alumnos, ¿cierto?, que estudian de noche y se amanecen. A mí, por ejemplo, yo me acostumbré a trabajar de noche. Yo cuando era estudiante me acostaba como promedio 2, 3, 4 de la mañana estudiando. ¿Para qué le voy a decir de mi magíster cuando hice mi tesis? Pues eran días enteros que me amanecía. Trabajé durante 3 meses en forma casi ininterrumpida, dedicado a eso solamente. Aparte de mis tareas. Ya. Vamos ahora, el mismo problema. Estaba rotando respecto al punto A y ahora del centro de la viga. Entonces yo tengo que ubicar el centro. ¿Cuánto sería el centro de 10 metros? 5 5 metros. Entonces va a estar aquí en metros. este puntito. Vamos a suponer que ese puntito es el 5, ¿eh? Y ahí lo puse la fuerza, la corrí ahora. Ese es el punto B, 4 metros. ¿Y esto cuánto vale? La línea verde, ¿cuánto vale? 5 5 metros. metros. Entonces ahora usted hace el torque. El torque respecto al punto centro es la fuerza por la distancia, 5 metros, por el seno del ángulo, y el ángulo que forma la fuerza con la línea verde son 90 grados. Y seno 90 grados vale 1, y te queda 50 por 5, son 250 por 1. Newton por metro es torque, y ahora esta fuerza, ¿en qué sentido hace girar el cuerpo? ¿En sentido reloj o antirreloj? Reloj. ¿El torque es positivo o negativo? Negativo. Negativo, ahí está el signo negativo, ¿ves? Entonces con eso quedamos todos de acuerdo en cuestión. Y ese era el problema, vos. ¿Ves? Vamos a ir a buscar otros problemas. Entonces ya tenemos 2 problemas de nuestra guía. Esto lo voy a cerrar. Después les voy a subir esta hoja. Eso del curso anterior. Y aquí tenemos otro problema. Entonces voy a ir a buscar la hojita donde está el contenido. No. Este es el problema. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a anotar para que usted tenga... Vamos a copiar Pero esto. es una consulta. ¿Sí? ¿Cuándo estaríamos con la evaluación? ¿Cómo? ¿Cuándo estaríamos tomando una prueba? Disculpe. No, pues yo te voy a subir la evaluación, te la voy a subir el fin de semana. Ya, No ok. no le llames evaluación, llámale un trabajo grupal. Porque no, Trabajo. para que no Ya, se,
para que no se asusten, no es una tarea grupal y tienen que resolver ciertas situaciones físicas que les voy a plantear, muy parecidas a las que tenemos acá, po. Si usted sabe cómo son mis pruebas, yo les pregunto las cosas que hemos visto en clase, ¿o no? O les pregunto cosas que yo nunca había visto en clase, que nunca se las he explicado. Usted me conoce ya como profesor casi 3 años. Entonces, cuando mis alumnos me reclaman que esto no lo vimos, normalmente yo les subo el material, les explico, les resuelvo algunas situaciones físicas y les pregunto problemas muy parecidos a los que hemos hecho en clase. Incluso a veces les saco problemas de los cuadernos, que están resueltos. Y usted lo sabe. No le pregunto. ¿Pero va con nota, profe? ¿Y cuándo va a ser la fecha de entrega? Espéreme, déjeme responder. Por supuesto, esa tarea va con nota, si esas son las notas que yo voy a colocar que me va a pedir el colegio. Ah, ya. Y es de carácter grupal, pues entre 4 o 5 personas. Y ahí también, señorita, yo le voy a colocar la fecha de entrega, le daré una semana, por ejemplo, para la entrega. O 4 o 5 días. Ok. Y le voy a colocar un plazo, porque yo en el aula virtual la tengo que programar. Y después, si tengo tiempo, yo le voy a decir cómo uno programa esto. Entonces yo le pongo, ¿qué tipo de archivo me pregunta? Entonces yo busco y le digo PDF. Si usted me la entrega en Word, a lo mejor no le acepta la tarea. Si yo le pongo restricciones, por ejemplo, un día sábado, a ver, no sé, vamos a poner aquí, por ejemplo, yo digo ya, chiquillos, la primera tarea me la van a entregar el día jueves 6, hasta las 5 de la tarde. Entonces le pongo ahí jueves 6 de mayo, tanto, y yo la programo. Entonces después de ese horario no le va a entregar, no le va a soportar la entrega de tareas atrasadas, ¿me entiende? Entonces, ¿qué tratamos de hacer eso? Nos acostumbramos a cumplir Profe, esperen, déjenme dar la explicación, lo voy a atender. A cumplir nuestros plazos, nuestros compromisos, una serie de cosas. ¿Por qué razón? Porque usted si va a tener una pyme o va a ser profesional y va a postular por ejemplo, a Chile Compra o a la municipalidad o al hospital correspondiente que tiene que hacer un trabajo, una licitación, esa licitación tiene fecha y hora de entrega. Si usted llega a una oficina de parte en una municipalidad 2 minutos tarde después de la entrega, no se la van a recibir. Y usted ha estado trabajando en ese proyecto con 4 o 5 personas durante 6 meses, por ejemplo, para poder hacer ese trabajo y postular. Y eso ha pasado, por supuesto, pues si yo tengo exalumnos de construcción, de medicina, de otros lugares, que de repente me encuentro con ellos y conversamos los temas, etcétera, etcétera. Y de repente llegan tarde, vos, y se quedan sin poder postular a los trabajos. Igual cosa, cuando usted tenga que, si está postulando a un trabajo, a un currículum, también tiene que entregarlo dentro de cierta hora y cierto plazo. Entonces uno se acostumbra a ser ordenado y a cumplir los plazos que corresponden. Había otra pregunta por ahí. Alguien me dijo, profe, por ahí. Nicolás, dime. profe, ¿hasta qué día estaría, o sea, usted lo va sobre el fin de semana, pero ¿hasta cuándo estaría dando plazo? Depende, pues si yo te la digo el sábado, a lo mejor te lo digo hasta el próximo sábado o hasta el jueves que tienes que ir a clase conmigo. Te doy 5 o 6 días. Ya. Entonces ahí podí. Entonces, en la evaluación va a salir cuánto día nos va Sí, a pues dar, ¿o no? todo eso va a quedar Ya. explicado, va a haber ahí una cosita, una lectura, y yo les voy a presentar la tarea pues, y toda la cosa. Entonces la gente me dice, Ya, profe, oiga, muchas gracias. yo no entendí, ¿Profe? tuve que pedir ayuda, por supuesto, pues si se ayudan entre ustedes, pues si hay alguien más que te pueda ayudar a aportar alguna otra idea, bienvenido sea, si de eso se trata el estudio, yo no puedo estar esperando de brazos cruzados que alguien me resuelva la tarea. Y como son 4 o 5 personas, entre los 4 o 5 se ayudan, pues. Si hoy día se trabaja en equipo en la empresa, se lo he dicho más en forma reiterada y reiterativa. Hoy día se trabaja en equipo. No existe la persona que quiera trabajar en forma individual o sola. Dígame, señorita. ¿Va a subir los videos de las clases? Eso es lo que he estado tratando de hacer, pues. He subido algunos videos. Pero es que en el aula no hay ninguno. No lo sé, parece que hay algunos que he subido.
Lo que Es pasa que es están que, las hojas de lo que desarrollamos en clase, pero no están el claro, lo link que para pasa el es que, video en sí. sí, lo que pasa es que los videos se demoran a veces 1 hora 45 minutos, 2 horas, pueden transformarse de MP4 a, a YouTube. Y tú tienes que estar al lado de eso. Esto no lo quiero, hombre. Ah, ya. Se demora demasiado. Déjeme colocar esto aquí, copiar. Voy a ver si le puedo subir algunos videos ya, pero tiene que tener paciencia porque me toma harto tiempo poder subir los videos. Tengo que estar sentado aquí para videos de 3 horas, se demoran 2 horas 15 minutos. Y eso normalmente lo hago los días sábados en la noche. ¿Alguien de aquí quiere estudiar ingeniería o no? Ingeniería informática da cuenta. Por supuesto, le hago clase a la gente de ingeniería civil e informática de Santiago, de software. Lo hago vía Zoom, los segundos semestres les tienen física. Antes viajaba para allá, para el lado de la Florida, a la sede. Partía de aquí a las 4 de la tarde, llegaba a las 7 hasta la estación, no me recuerdo cuánto era llegaba como a las 7 y algo, y de ahí tenía que salir corriendo y tomar el bus y llegar a Turbus, y tenía que tomar el último bus que partía de Santiago al Paraíso de las 10. De ahí me tenía que bajar en Placilla, de ahí en Placilla yo tomaba un Uber, porque dejaba mi camioneta en la casa de mi hermana, me llevaba a la casa de mi hermana, de ahí tomaba la camioneta y me venía a Viña, llegaba como a las 1:30, 2. Y el otro día tenía clase a las 2 de la mañana, o sea, a las 8 de la mañana. Lo hice durante 2 años, pero llegó la pandemia y ahora lo hago a distancia. Ya. Profe, todas las guías van a estar en el aula, ¿verdad? Para poder A ver, si sacar usted, la información. escúcheme, si usted me hace esa pregunta, yo puedo pensar que usted nunca se ha metido al aula ni ha visto las cosas que yo he subido. Es que no me metió a física porque he tenido muchas cosas que Bueno, hacer, entonces jueguele, no, como jueguele. no ha mandado pruebas, no sé si en su materia hay No, guía pues, o no, por eso. yo tengo que hacer un esfuerzo y pegarle una miradita también a física, no porque yo no le he dado las tareas, pues, ¿me entiende? Su compañera me acaba de preguntar si están todas estas hojitas que yo con los ejercicios resueltos y lo anunció, yo se los subo arriba al sistema. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dígame, ¿Ha ocupado el libro que le entregó el Estado chileno? ninguno. Evo, el otro día unos papás también me confrontaron ahí y yo le hice esa pregunta. ¿Ustedes se han preocupado que sus hijos ocupen los libros de clase que le entregó el Estado? Porque la cuestión del todo, Profe, este año no nos han dado libro de física. no, No. pero tú lo puedes bajar, o te puedo mandar el link para que los bajes. Yo los tengo digitalizados. Si los tiene, ¿los podría subir, por Ya, favor, cuando... yo lo que voy a hacer, les voy a colocar el link, no el libro, porque es muy pesado. Y ustedes lo bajan a su computador, ¿les parece? Sí, profe. Ya, pues. Entonces hay que echar mano a la información. Los libros que entrega el Estado chileno son libros buenos. Ahí está el material cercano, no tienen que quedarse con lo que yo les enseño en clase, ir un poquito más allá, el trabajar en equipo, ver lo que el profesor subió. Están los PPT, está la materia, están los ejercicios resueltos y estos ejercicios también los voy a subir arriba. Ya, vamos aquí al problema. Dice, considere que se presenta la situación que se presenta en la figura. Una niña que pesa, eh, ahí se marcó, esos son 300 newton. Y ahí me faltó colocarle
y un niño pesa 'Han visto los planes y programas de las carreras que quieren estudiar en las universidades? Yo no sé qué estudiar, entonces no sé qué buscar. Ya debería tenerlo, está en tercero medio, le queda menos de un año, va a pasar volando. Y si quiere estudiar algo relacionado con ingeniería y todo ese tipo de cosas, arquitectura y otras cosas más, hay como 6 físicas en las mallas curriculares. ¿Se las nombro? Física mecánica 1, física mecánica 2, calor y termodinámica, electromagnetismo, física moderna, resistencia a materiales, mecánica fluido. Y puede que haya un laboratorio integral. 7 físicas. O pregúntele a alguna persona que esté cercana a usted que haya estudiado algo relacionado con lo que quiere estudiar y pregúntele. Ya, la situación, entonces tengo una niña de 300 newton, un joven de 400 newton, están sobre una baranda y tengo 2 puntos de apoyo, el punto A y el punto B. Entre el punto A y B hay 12 metros. La niña está parada, ¿cierto? Respecto del pivote A, del pivote B a 10 metros. Y el joven está respecto del pivote B a 4 metros. ¿Qué distancia será esta? La distancia de la niña al pivote A. ¿Qué distancia será esa? 2 metros. 2 metros, perfecto, porque tiene 12 y tiene 10. 12 menos 10 le quedan 2. Y ahí están los 2 metros, ¿ves? Entonces, yo lo que a la persona que me va a corregir esto le digo, mire, este es el eje horizontal, todo lo que esté en este plano es el eje horizontal de la X y este es el eje vertical. Y voy a ubicar un 0. Y voy a ubicar ahí y le digo a la persona que va a corregir el 0. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo que llamamos los diagramas de cuerpo libre, ¿no? ¿Qué fuerzas hay presentes? El peso de la niña, ¿no? M sub A por Sí, G. Y el peso del niño, M sub B por G. Nosotros el año pasado vimos lo que eran los diagramas de cuerpo libre, dinámica, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí o no? no me acuerdo, profe. ¿Qué Eh, cosa? los diagramas de cuerpo libre y dinámica, Ah, sí, se lo vimos. claro. Entonces hay que echar mano a esa información, ¿me entiendes? Estos son 300 newton y estos son 400 newton. Y lo hice un poquito más grande esta flecha, porque es un poquito más grande, po. Ahora, ¿dónde están apoyados? ¿Cuáles son los soportes? El A y el B, po. Y el A y el B, aquí hay una reacción vertical, porque esto se está hundiendo en el suelo, por lo tanto el suelo le genera con una fuerza de contacto hacia arriba, que si alguien quiere llamarle una normal, llámele una normal, N sub A. Y el otro punto que está en contacto con el suelo es la reacción R sub B. ¿Qué otra fuerza hay? Ninguna más, pues. No hay ninguna en el eje X, están todas en el eje vertical. Entonces vamos a plantear nuestra situación. Primero tengo que ver la condición de equilibrio translacional. ¿Y qué dice? Que la suma de las fuerzas igual 0. Entonces ya dijimos que en el eje X hay fuerza, ¿o no? Sí, Hay fuerza en el eje X. El eje está aquí, en este eje hay fuerzas. En rojo, Mm, ¿hay o no? La niña, pues, ¿no? No, pues en el eje horizontal, ese es el eje por horizontal. eso dije que es... ¿Hay fuerza en ese eje? No, No. Eje X igual 0. En el eje vertical, ¿hay fuerzas? En el eje de la Y, ¿hay fuerza o no? sí, sí, ¿Cuántas hay? sí, sí. Ya, ¿cuántas hay? Hay 4. 4. Ya, ¿a quiénes colocamos primero? Las positivas, ¿no? RA Sí, más RB. RA más RB. Hacia abajo, ¿quiénes están? los Newton.
el Las peso de personas. la niña y el peso del niño, ¿no? Y son negativas porque vienen contrarias al eje de las Y. Ahí están las dos negativas hacia abajo, ¿no? Y eso debe ser igual a 0. Sí. ¿Por qué 0? Porque las niñas no se están hundiendo en el suelo, ni tampoco están despegándose del suelo hacia arriba, como sería el caso de un dron, ¿verdad? Están en equilibrio, 0. Entonces eso te queda RA más RB. Ahí están las dos, que son desconocidas. ¿Cuántas incógnitas tenemos? ¿Una o dos? Una, ¿Cómo? ¿Cuántas las que están marcaditas ahí? dos. Dos. Entonces recuerde que el número de incógnitas tiene que ser igual al número de ecuaciones, ¿verdad? Entonces yo tengo que ser capaz de generarme Sí. dos ecuaciones. Esto que está aquí no es una ecuación. Entonces aquí tengo RA más RB, la niña hacia abajo son 300 newton menos 400 newton, igual a 0. Y esa ecuación le llamo 2 asteriscos. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale 300? Sí. 300 más 400, ¿cuánto es? 700. 700, negativo, y pasa al otro lado, positivo. Entonces tengo que RA más RB igual 700, ¿no? Sí. Ya, lo vamos a colocar aquí abajo. Ahí tiene. Entonces, si usted se da cuenta, usted obtuvo una ecuación con dos incógnitas, de tal manera que RA más RB igual 700 newton. Esa ecuación que estoy aquí destacando, eso usted no lo puede resolver, porque necesita al menos RA o RB, igual a los 700 y ahí calcularlo. Entonces me falta una condición. Esta era la condición de equilibrio translacional, entonces tengo que echar mano, porque me falta una ecuación, a la condición de equilibrio rotacional. La condición de equilibrio rotacional que dice la sumatoria de los torques respecto de un punto, y ese punto es O. Entonces yo voy a hacer los torques respecto de este punto, aquí, ahí. ¿Está claro? Entonces debe ser igual a 0. Y los torques se definen como la fuerza por la distancia por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces, veamos las fuerzas que tenemos. Tenemos RA respecto al punto O. ¿Cuál es la distancia de esta fuerza respecto al punto O? ¿Está corrida para allá o para acá? ¿No? Está en el mismo punto O, ¿no? Sí. Sí, así que Sí. la distancia a la fuerza RA vale 0. Por eso le pongo RA por 0. Luego, en el dibujo, me corro para acá y me encuentro con esta fuerza. Y esa fuerza, ¿cierto? Es la fuerza peso, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la distancia de esa Sí. fuerza al punto O? ¿Cuánto vale? 2 metros. 2 metros. Por eso que 2 multiplico metros. la fuerza peso por 2 metros. Y esa fuerza te hace girar el cuerpo hacia abajo, en rotación, ¿no es cierto? Las manecillas del reloj. Por lo tanto, ese torque sería negativo, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya, y más por menos te queda menos. Listo. Me corro para allá. Ya consideramos eso. Y me encuentro con esta, que es la fuerza RB. Entonces pongo RB por la distancia al punto O. ¿Cuánto vale esta distancia al punto O? ¿Cuánto vale? 12 metros.
12 metros, ahí están los 12 metros, ¿eh? Y está calculado aquí arriba también, por 10 más 2, 12 metros. Entonces colocamos los 12 metros. Pero yo desconozco RB, po, así que le pongo como una letra. Y ese torque y esa fuerza me hace girar el cuerpo en sentido reloj o antirreloj. ¿Hacia dónde lo hace girar? Antirreloj. Antirreloj. Y el torque es positivo. Antirreloj. Correcto, el torque es positivo o negativo. Positivo. Positivo. Por eso que aquí le coloqué el signo más, ¿ve? Y más por más le va a quedar más. Aquí le quedó más por menos, le quedó menos. Y aquí tengo el otro, la suma. Y me tengo que ahora correr para acá. Entonces yo me corro y me encuentro con esta otra fuerza. Y esa es la fuerza peso, ¿no? ¿A qué distancia está del punto O? 16 metros. 16 metros. Tengo los 2, más los 10 serían 12, más los 4, 16 metros. ¿Y este torque es positivo o negativo? Negativo. Es negativo porque lo hace girar en sentido reloj, de acuerdo a nuestro criterio. Entonces coloco el peso del niño por 16 metros y ese torque es negativo. Y más por menos le queda menos. Y eso debe ser igual a 0. Entonces ahora vamos a reemplazar los datos. Más por menos te queda menos. Repito lo mismo. Ahí está. Más por más te queda más. R sub B por 12 metros. Y más por menos te queda menos. La fuerza por la distancia. Y eso es igual a 0. Y ahora reemplazamos los datos. El peso de la niña son 300 newton. Ahí está, negativo. Lo multiplico por 2 metros. El RB es nuestra incógnita. Y lo multiplico por 12 metros. El peso del joven son 400 newton. Ahí está. Y lo multiplico por los 16 metros. Y es igual a 0. Si tú multiplicas 300 por 2, te queda 600 newton por metro negativo. Ese lo dejo igual, porque RB es nuestra incógnita. Y aquí te queda 400 por 16, que debería darte 6400 newton por metro igual 0. Entonces, ¿qué hacemos acá? Sumamos estas dos cantidades. Menos 600, menos 6400, ¿cuánto te queda? Menos 600, menos 6400, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo Suma esas dos cantidades. Menos 6, ¿Cómo dijo? suma 600, 7000. 7000, ¿no? Más 6400. Te quedan 7000 negativos y los pasas para el otro lado. Y cambia el ciclo, ¿no? Y te queda Positivo. positivo. Y ahí tienes RB por 12. ¿Qué es lo que le está haciendo el 12 al RB? Dividiéndolo. Multiplicando. Multiplicando. Pasa al otro lado, Dividiendo. 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 Entonces te queda 7000 newton metro partido por 12 metros. Se te van los metros y tú divides 7000 en 12. ¿Cuánto te queda? 583, 3, 3, 3, 3, 3, Listo, 3. periódico. Si usted quiere ahí, le puede colocar, si usted quiere, a gusto el cliente, le coloca la rayita que se repite en los tres. Y eso te queda en newton. Y ahí tiene la reacción. Entonces, ¿ahora qué va a hacer? Va a tomar esta ecuación. RA más RB igual 700. Y vamos a despejar una en función de la otra. Entonces tiene RA más RB menos los 700. Entonces usted reemplaza el valor de RB. Y la coloca ahí. Entonces estos serían 583,333 periódicos menos 700. ¿Eso cuánto le queda, por favor? ¿Cuánto le queda? 583,3 menos 700. Por favor, ¿cuánto le queda eso? 583,33 menos 700, por favor. 166,77. Ya, ok.
y eso es negativo, y usted lo pasa hacia el otro lado con signo positivo. Y ahí tiene entonces la Positivo. reacción. La reacción. En el punto A tengo una reacción de 167.7 y en el punto R sub B, donde está ubicado más cerca el niño, 583. Entonces, si yo soy ingeniero en construcción y yo tengo que hacer este montaje donde van a haber personas paradas aquí y acá, ¿dónde la reacción es mayor? ¿En A o en B? Esto nos dio 583,3, ¿o no? Y esto nos dio 166.7. ¿Dónde la reacción es mayor? ¿En el punto B o en el punto A? B. En el punto B. Entonces yo como ingeniero, yo debería, ¿cierto?, reforzar esta base, porque aquí, ¿cierto?, va a tender, ¿cierto?, a enterrarse en el suelo. Entonces yo debería reforzar de mejor manera este punto B, porque dadas las características, esto se va a hundir más en el suelo. Entonces yo debo colocar una mejor plataforma, porque la reacción es casi 3 veces o 4 veces la de la. Entonces ese tipo de decisiones usted la va a tener que tomar en función de los cálculos numéricos que haya. Entonces usted ve la importancia de este tipo de cosas. Y usted estando en el terreno la va a tener que tomar esa decisión. Igual cosa para una operación, ¿cierto? Si usted está haciendo una operación en la columna y tiene que colocar entre las vértebras, tiene que colocar un fierrito, un compresor o un estirador, usted no puede llegar y apretar, 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 apretar. Tiene que hacerlo en forma pausada, como se hace, ¿cierto?, cuando un mecánico hace un ajuste al motor y tiene que ir apretando los tornillos en forma cruzada y está generando un torque. Y ese apretamiento de los tornillos tiene que ser parejo. Y la fuerza aplicada a los 6 o 8 pernos, donde está tapando la base del motor o la parte superior, tiene que ser pareja, si no le va a quedar más apretado a un costado y seguramente va a tener fuga de aceite y compresión y por lo tanto el motor no le va a funcionar como tal. Entonces esa cuestión lo tiene que hacer un mecánico, una persona que va a operar una columna, un médico o un constructor. Y para eso tiene que hacer todo este tipo de cálculos, todo este tipo de situaciones. Usted mira, claro, aquí no hay tanto problema. Claro, tampoco el mecánico tiene tanto problema porque eso bastará con apretar, pero en el caso de una persona donde está en juego la vida en una camilla, es preocupante. Entonces usted tiene que tener claridad respecto a esta cosa. Entonces mucha gente a mí me dice, qué bueno, yo ya no veo más física. No, señor, está equivocado. Si usted va a hacer un postcurso de lo que usted sabe y quiere prepararse y especializarse en cirugías, por ejemplo, de espalda o de columna, va a tener en consideración todo este tipo de situaciones. Hoy día a la gente se le coloca prótesis que son que son de ciertos materiales específicos y tienen que atornillar, taladrar y hacer una serie de cosas. Ya vamos con la niña, la danzarina. Vamos a buscar la danzarina. ¿Dónde está? Aquí está, la gimnasta. Cuando le aparezca esto, cuando copie algo y le aparezca eso que está ahí, con líneas entresaltadas, haga lo siguiente. Va aquí, lo destaca y vaya esa flechita. Y le coloca el 1. Y lo empareja todo. Y ahí tiene vamos a agrandar un poco la letra. Y que al ladito vamos a colocar el dibujo de la niña.
Copiamos y pegamos. Ya, entonces para evitar este tipo de cosas, vamos a hacer lo siguiente. Inserte una tablita de 2×2. Se toma el dibujo de la niña, lo copia y lo pega ahí. Ah, uh, ya lo vamos a hacer de nuevo esta cosa. No me funciona. Vamos a hacer de nuevo. Copiamos esto y lo pegamos al otro lado. De ahí lo ponemos punto medio. Esta vez. Entonces, cuando usted tenga esto y no quiere que salga impreso, lo destaca, las líneas exteriores, usted le pone el sin borde. Y ahí está. Entonces, le he colocado el ejercicio y la resolución. ¿Ve? Entonces, dice ahí una gimnasta se encuentra sobre una viga de 5 metros. Entre el punto A y el punto B hay 5 metros. Y ella está ubicada desde el punto A a la ubicación, hay 2. ¿Cuánto vale el otro extremo? ¿Cuánto vale? 3 metros. 3 metros, ¿verdad? Si la gimnasta tiene una masa de 40 kilogramos, una masa, no el peso, a 2 metros, recuerde que todas estas cosas llevan su corchetito. Ahí preguntan qué fuerza necesita aplicar cada pata de la viga para equilibrarla, o decir, me están pidiendo la reacción. Entonces, nuevamente, le indico a la persona que va a observar esto, su resolución, le digo, mire, este eje es el eje horizontal, y lo que está hacia arriba es el eje vertical, lo que apunta hacia abajo es lo negativo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la reacción vertical en el punto A, la reacción vertical en el punto B, esa distancia es de 2 metros, y la diferencia es de 3 metros. Recuerde que el total era 5. Y el peso de la gimnasta está ahí. mg, peso, gimnasta, G. Entonces tenemos ahí, queremos saber la reacción horizontal y vertical. Igual que en el caso anterior, tenemos la condición de equilibrio traslacional, la sumatoria de las fuerzas vale 0. En el eje X no tengo ninguna fuerza, ¿verdad?
Y en el eje vertical, ¿qué fuerzas tenemos? En el eje vertical tengo la reacción horizontal en el pivote, la reacción vertical en el otro pivote, R sub B, y tenemos la fuerza peso, apuntando hacia abajo. En el eje horizontal no tenemos nada. Hacia arriba, ¿qué fuerzas tenemos? RA y RB, ¿o no? Y ambas son positivas. Entonces tenemos RA más RB menos el peso de la gimnasta por G, y eso es igual a 0. Y de acá Profe, una pregunta, ¿es siempre la fórmula de esa fórmula? ¿Es siempre la misma fórmula? este es el esquema en el cual usted debería presentar este tipo de ejercicio. Entonces, la persona que le va a corregir esto, perfecto, el alumno me está indicando que va a colocar la condición de equilibrio translacional, sumatoria fuerza igual 0. Entonces, el alumno se da cuenta que en el eje horizontal, de acuerdo a lo que él me explica, no tiene fuerza. Bien, eso va a tener un puntaje. Y en el eje vertical él identifica 2 para arriba y 1 para abajo, que es negativa, de acuerdo al criterio, a los ejes que me dio. Esa que está ahí son 392 newtons y pasan al otro lado con signo positivo. Entonces, nuevamente, te queda una ecuación con 2 incógnitas. Te falta una ecuación. Entonces, esa ecuación, ¿de dónde la obtienes? De la condición de equilibrio rotacional, que dice que los torques respecto de algún punto debe ser igual a 0. Y ese punto es el punto O. Entonces, en este caso, yo le explico al profesor o la profesora que me vaya a hacer el problema, le digo, mire, yo voy a fijar los torques aquí. Alguien podría fijar los torques respecto de este punto o del punto B. Eso es arbitrario. Seguramente si fuera un hindú, el 0 lo haría aquí, porque ellos escriben desde la derecha hacia la izquierda. Nosotros los latinos, ¿cierto? Escribimos desde la izquierda hacia la derecha. Por eso que les facilito y les coloco el 0 acá. Y además, al colocarle el 0, aquí yo mato esta reacción, porque la distancia respecto al punto O vale 0, entonces le hago desaparecer una cosa que es desconocida. Entonces me alivio la carga. En cambio, si yo coloco el 0 acá, estoy matando una fuerza que sí la conozco, que vale 392 puntos. 392 minutos. Por eso que normalmente uno lo hace acá y mata esa fuerza. Entonces eso te queda aquí cosa. Te queda RA por 0, porque la distancia para la reacción R sub A respecto al 0 vale 0. Más la otra fuerza. La otra fuerza, ¿cierto?, es la reacción RB. ¿Cuánto vale la distancia desde el punto O a la reacción RB? Por favor, ¿cuánto vale eso? Esa distancia que estoy denotando ahí. 5 metros. 5 metros. Entonces me queda 5 metros por R sub B. O R sub B por 5 metros. Y esa fuerza apunta hacia arriba y tiene una tendencia de hacerme girar el cuerpo en sentido reloj o antirreloj. ¿La hace girar hacia arriba o hacia abajo esa fuerza? Por favor. Esa fuerza lo hace girar en sentido hacia arriba, en sentido reloj. Y por lo tanto el torque es positivo o negativo, es positivo. Entonces ahí te queda el positivo. ¿Te das cuenta? En cambio, la fuerza peso, que apunta hacia abajo, me haría girar el cuerpo en este sentido, ¿no? En sentido de las manecillas del reloj. Entonces sería la multiplicación de 392 newton por 2 metros. Y eso sería negativo. Entonces te queda el peso de la gimnasta por 2 metros. Y eso es negativo. Y eso es igual a 0. Entonces, si tú multiplicas RA por 0, ¿cuánto te queda? 0, así que eso desaparece. Y más por más te queda más. RB por 5 metros. Y más por menos te queda menos. El peso de la gimnasta por 2 metros es igual a 0. Y de ahí despejamos. Como quiero saber RB, esto es negativo, pasa al otro lado con signo positivo. ¿Qué podría hacer aquí en forma inmediata? Podría eliminar, ¿no es cierto?, los metros, por ejemplo.
Si alguien quiere hacerlo al tiro, lo puede hacer al tiro. Entonces le va a quedar RB por 5, ya que le queda el peso de la persona por 2. Entonces este 5 está multiplicando, pasa al otro lado. ¿Cómo pasa al otro lado, por favor? Dividiendo. Dividiendo, perfecto, pasa dividiendo. Entonces pasa dividiendo y le queda M es la masa, el peso de la gimnasta, que es su masa por la aceleración de gravedad, que son 392 newton por 2. Y eso queda dividido por 5. Y si usted multiplica 392 por 2 y lo divide por 5, debería darle ese resultado. ¿Lo puede comprobar, por favor? Sí, sí, da eso. Ya, perfecto. Entonces, como ya usted tiene RB, ¿y dónde lo va a reemplazar? En esta ecuación. ¿Para qué? Para obtener la otra reacción, la RA. Entonces tiene que RA más RB menos 392 es igual a 0, que es lo que está aquí, ¿ve? Entonces, usted pasa el RB hacia el otro lado con signo negativo. Y este que era negativo, lo menos los 392 pasa con signo positivo. El RB que usted sacó, acaba de sacar, son 156,8 newton. Ahí está. Y le suma los 392. Y si usted suma o resta las ambas cantidades, 392 menos 156,8 le queda 235,2 newton. Y ahí estaría entonces las reacciones que es lo que nos pedían. ¿Qué es lo que nos pedían? ¿Qué fuerza se necesita aplicar? ¿Qué fuerza necesita aplicar cada pata A y B de la viga para equilibrar el peso de la persona? Porque si esta cosa no es capaz de equilibrar, lo más probable es que esto se va a romper, pues no es capaz de soportar el peso de la niña, que son 39,2 kilogramos. Se han dado cuenta que cuando en las Olimpiadas o en los campeonatos que hace este tipo de niña, hace un precalentamiento, sale a probar, ¿o cierto? Se equilibra aquí, se equilibra allá, tantea, ¿cierto?, la fuerza que puede aplicar, coloca un poco de talco, ¿cierto?, especial para las manos, etcétera, etcétera. Hace un precalentamiento para ver si esto está bien habilitado. Y cuando no está bien habilitado, vienen los especialistas y estas cosas tienen unos tensores. Y esos tensores, ¿cierto?, lo abren o lo cierran para aumentar, ¿o cierto?, la rigidez con la cual va a actuar el gimnasta. Y no todos usan la misma rigidez. Si viene un chileno, ¿cierto?, nuestro gimnasta, él revisa, ¿cierto? Y si vino antes un brasileño que usó otros tensores con otra fuerza, lo cambia. Y así sucesivamente. ¿Tiene alguna pregunta, alguna consulta de esto? ¿Tiene alguna consulta, alguna duda de esto? No, profe. No, Ya, lo más probable es que cuando yo les dé la tarea, esta va a ser la tarea número 2, a lo mejor le cambio a los niños de posición, po, o le cambio la distancia, o le doy algo muy parecido. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que buscar el ejercicio que hizo el profe. Ah, veamos, esto era por esto, me pidió que hiciera el sistema referencial, la fuerza que están dada, pero esta distancia ahora, si esto vale 15 y esto vale 10, ahora estos 5 metros. ¿Entiende? Yo le cambio las distancias. ¿Se entiende la idea de las tareas que voy a dar o no? Y me tendrá, Sí, y me tendrá que colocar todo esto que está aquí, pues si por eso lo estoy mostrando paso a paso, detalle con detalle. Fíjese bien que algunos alumnos me colocaron, no, no son del curso ustedes, pero me colocaron las puras respuestas. Me colocaron 583,33 newton y después me colocaron, por ejemplo, 166,7. ¿Y dónde está el desarrollo? Yo creo que usted como curso o como sabe que yo hago las cosas, yo le demuestro todo y preparo mis cosas aquí, y etcétera, etcétera. Yo no le coloco simplemente los resultados. ¿Está claro entonces la tarea cómo va a ser? Las tareas. Yo me tengo que preocupar, ya tengo pensadas 2 tareas
Así que lo más probable es que el fin de semana les vaya a colocar en el aula virtual. Y a ustedes les va a llegar un aviso a sus correos. Yo voy a colocar en aviso, jóvenes, por favor, vean las tareas, y ahí va a aparecer los plazos y todas las cosas. ¿Ya? Bien, chicos, Bueno. vamos a llegar hoy día hasta acá porque con 3 minutos yo no alcanzo a hacer otra cosa. Esto termina a las 16:20. ¿Ya? Espero que Ya. haya sido buena la clase y por favor avísenle a su apoderado que hemos recuperado una de las clases faltantes. Su profesor jefe sabe, el colegio sabe, y el jueves lo estaría molestando nuevamente en la tarde y con eso terminamos y los colocamos al día con nuestras clases. ¿De acuerdo? Bien, que estén bien, buenas Bueno, tardes. chao. Chao, que estén bien. Chao, Chao, profe. Adiós. chao, chao. Muy bien, eso. Igualmente, chao.